5 días atrás, y luego abordaremos entonces los otros temas. Como para comenzar a ponernos un poco en tema respecto de lo que está pasando en el mundo, a mí siempre me gusta empezar por mirar los precios, no solamente de nuestras carnes o la carne vacuna, que es la que nos ocupa en este momento, sino también la de pollo y la de cerdo, porque uno empieza a entender de qué manera están jugando oferta y demanda cuando uno mira la evolución de precios en un horizonte de 10 años, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera uno puede empezar a ver cómo juegan en este negocio los factores externos que lo van posicionando para bien o limitando para mal. Lo primero que vamos a ver, y los voy a poner juntos porque son muy parecidas las líneas de precios, es cómo fueron evolucionando los precios del pollo y del cerdo en los últimos 10 años. Fíjense ustedes, si llegan a ver, que todo este proceso arranca en agosto del 2011 y termina en agosto del 2021. Es decir, miramos 10 años. Con digamos, tomando el mes de inicio como mes base, es decir, agosto, los precios que estaban disponibles en agosto del 2011 y cómo fueron evolucionando a lo largo de cada uno de los meses durante los 10 años. Ustedes verán que los precios en general se mantuvieron en un número más o menos constante hasta aproximadamente mediados finales del 2014. En términos generales, yo les diría, sobre todo 2014 fueron años de muy buenos precios internacionales para todos, la mayoría de los commodities, sobre todo los commodities agrícolas. Después viene un periodo de caída, insisto, de casi todos los precios de granos, para el que está en el negocio lo recordará muy bien, y después verán que en general se han mantenido, pero ya en un umbral bastante más bajo, es decir, en torno de 80-85% del valor que supieron tener en agosto del 2011. Estos son los precios que calcula mensualmente la FAO, ponderan los principales mercados oferentes y compradores y saca un promedio mundial del precio, que es un precio realmente que refleja muy bien la realidad de lo que pasa en los mercados. Acá van a ver dos liñitas con un cartelito arriba. La primera línea que aparece allá por agosto del 2018 dice FPA, que es fiebre porcina africana. Es el momento en que esta pandemia, digamos, asola a los criaderos de cerdo en China, prácticamente les diezma el 40% de los stocks. Esto le genera un faltante de carne fenomenal, porque China, digamos, de su consumo de proteína animal, la carne de cerdo representa prácticamente casi el 65%. Es decir, el mayor volumen, junto con el pescado, está dado por la carne de cerdo. En apenas pocos meses pasan de poder consumir 40 kilos de carne de cerdo por habitante y por año a bajar por debajo de los 30 kilos. Es decir, le falta, se cae por efecto de esta pandemia 10 kilos por habitante y por año, que multiplicado por los 1.300 y pico de millones de habitantes son cifras que el mundo no pudo en modo alguno compensar. Eso hace que, digamos, pasada la primera etapa de liquidación, en donde muchos criadores de cerdos fuerzan ventas ante el temor de que les llegue la enfermedad y se queden sin nada, ustedes van a ver que después de la primera línea hay como una caída en la línea rosa, que es precisamente que marca los precios de la carne de cerdo, y después van a ver una recuperación importante de los precios que tiene que ver justamente con el faltante. Luego aparece la segunda línea, que tiene que ver con la aparición del COVID, más que la aparición, el reconocimiento internacional de que se trataba de una pandemia francamente
diferente y muy nociva, y ahí van a ver cómo nuevamente los precios caen por efecto de la pérdida de actividad, de la pérdida de poder adquisitivo, y ya prácticamente en el caso de China, sobre todo que es el que más ha predominado en la formación de estos precios, ya a partir de octubre, noviembre del año pasado, y a favor de haber avanzado mucho con el tema vacunación y la aparición de las vacunas, nuevamente aparece otra vez la demanda, particularmente en el caso del pollo, y ya vamos a ver por qué cae en los últimos meses del 2021 el precio del cerdo. Ahora vamos a ver qué pasó con el vacuno en los últimos años. Y van a ver que el vacuno siempre estuvo, sus valores en los 10 años, por encima del mes de origen, es decir, durante los 10 años de la consideración, todos los precios, todos los meses, aún, digamos, en la caída post 2014, que vuelvo a insistir, fue un periodo de precios internacionales en general muy buenos, pero aún en la caída, salvo un solo mes, atraviesa esta línea, digamos, de base de agosto del 2011. A partir de ahí tenemos hasta la fiebre porcina africana una especie de amesetamiento. Luego hay una suba muy importante que se da a lo largo del 2019 justamente por el faltante de carne de cerdo, que empiezan a comprar carne de todo tipo, entre ellos, por supuesto, la vacuna. Después aparece la caída generada con el COVID, que toca nuevamente puntos más bajos allá para octubre del 2020, y a partir de ese momento es solo recuperación y solo suba de precios. Este gráfico termina en agosto del 2021. El dato de septiembre no está, digamos, separado por especie, y por lo tanto no lo pude volcar al gráfico, seguramente va a estar disponible en los próximos 4 o 5 días, pero ya sabemos que esta curva, que en realidad muestra el valor más alto para la carne vacuna de los últimos 10 años, sigue todavía su proceso alcista. Lo hice un poco largo, lo hice detallado, porque en realidad, a mi gusto, este gráfico y el que sigue son los que muestran con mayor claridad qué es lo que está pasando en el negocio de las carnes. En una demanda, francamente, yo diría, impensada y desbocada, cuyo abastecimiento o cuya satisfacción no logra ser alcanzado por los países abastecedores, y por lo tanto los precios no dejan de subir. Claramente, ya lo vamos a ver, China es responsable de buena parte de esta, digamos, demanda, yo diría, impensada y enorme, que supera cualquier capacidad de abastecimiento. El segundo gráfico, más simple de ver, pero igualmente importante, que nos muestra que en un periodo de 20 años, ahí van a ver secuencias, perdón, de 10 años, secuencia de cada 5, 2011 al 2021, el negocio, el volumen comercializado de carne vacuna subió arriba del 33% en 10 años. Es decir, para un commodity maduro, como es el caso de la carne vacuna, con una trayectoria y digamos, una presencia en el mercado de commodities de muy larga data, un crecimiento de esta magnitud en 10 años pocas veces se vio en la historia de este producto. Cuando miramos, digamos, ya las columnas y por colores a dónde se produce el gran crecimiento, digamos, de la demanda, o en todo caso de las importaciones, van a ver que está resumido en el amarillo, que pertenece a la región de Asia. Y dentro de Asia, claramente, China como locomotora. El resto de las regiones o de las comunidades de negocios, como puede ser el NAFTA o Europa y Rusia, África y América Latina, tienen pequeñas variantes. Claramente NAFTA es el que menos importa en relación a el crecimiento global del negocio.
Si yo ahora uno los dos gráficos, les diría, un negocio que está en permanente crecimiento en el volumen que se comercia, es decir, permanente crecimiento de la demanda, con precios que no dejan de subir, insisto, porque la oferta sigue resultando insuficiente para las expectativas y el dinero que están dispuestos a pagar aquellos que lo requieren. Así que yo diría, si uno puede comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, logra aislarse por un minuto de lo que está ocurriendo en la Argentina y los cepos, puede tener la absoluta claridad de entender que está probablemente en uno de los pocos negocios más extraordinarios que hoy hay en el mundo, en términos de demanda insatisfecha y precios que no dejan de subir. Ahora vamos a ver China, y acá lo que están viendo no es un hotel 5 estrellas, sino que son los nuevos megacriaderos de cerdos que China ha estado construyendo en los últimos casi 3 años, yo diría 3 años, para reemplazar a los criaderos, yo diría, de bajo nivel de tecnología y de bioseguridad que fueron, digamos, asolados por la fiebre porcina africana. Razón por la cual, digamos, cuando uno mira este tipo de criaderos y ve que en apenas 3 años lo que invierte China y lo que transforma su actividad pondrá comprender que pese a que solo han pasado 3 años desde el inicio de esta enfermedad y pese a haber perdido el 40% de sus stocks, hoy ya China, digamos para finales de este año, principios del año que viene, está pensando recuperar, al menos en stock, todavía no en productividad y eficiencia, buena parte del stock perdido. Es decir, algo impensado para nuestras mentes y los conceptos de velocidad y recuperación de las cosas en la Argentina. Claramente China libera el mercado mundial de todas las carnes, el faltante ese extraordinario no lo ha podido compensar sumando todas las carnes que importa, y ahora se encuentra, yo diría, China, digamos, tiene 2 o 3 periodos de altísimo nivel de consumo, pero el de mayor nivel de consumo se da en lo que ellos dan en llamar la semana del Año Nuevo Lunar, que este año se da aproximadamente en la segunda semana de febrero. Por lo tanto, digamos, los meses previos a tener la mercadería disponible, tengan en cuenta que entre que se toma el pedido y llega a destino, en China hay que calcular más o menos un delay de 2 meses. Hay un periodo de producción, hay un periodo de carga, hay un periodo de transporte, hay un periodo de desaduanización y hay un periodo de distribución interna. Es decir, si la segunda semana de febrero es el momento de mayor consumo, 2 meses antes nos ponen la primera semana de diciembre, octubre, noviembre y tal vez la primera semana de diciembre, pero ahí ya jugando mucho, son los periodos, son los meses de mayor demanda. Es decir, estamos entrando o ya estamos en plenitud de los 2 meses de mayor demanda y precios en el año para exportar a China. Y yo diría, y ahora vamos a ver en los gráficos siguientes, lo que les voy a mencionar ahora, hay una consolidación estructural en el consumo de carne vacuna. Inicialmente, digamos, hubo como una demanda, yo diría, más relacionada al faltante de carne por la fiebre porcina africana, pero ya ahora, a 2 años de haber iniciado una importación muy significativa y haber incrementado el consumo per cápita en 2 kilos de carne vacuna, que es un montón, por cierto, uno empieza a ver que ya los chinos comienzan a considerar a la carne vacuna dentro de lo que es un insumo para sus comidas no solamente ocasionales, extrahogareñas, sino también
dentro del propio hogar. Eso es extremadamente importante porque le da de alguna manera resiliencia de cara al futuro a la demanda, ya por fuera de cuestiones coyunturales de faltantes eventuales. Cuando uno mira de alguna manera quiénes son los proveedores de China y desde cuándo China está importando carne, se va a encontrar con el siguiente gráfico. Prácticamente China, prácticamente, hasta el 2011 China no importaba carne. Estamos hablando de, en 10 años, pasó de la nada a ser hoy el 30% del mercado global de carne vacuna. Esto es el volumen que le exporta anualmente a Australia, con una caída en los últimos años por un problema político, que en todo caso, si hay tiempo, después lo hablamos, pero no quiero perder la hilación. Después aparece claramente Brasil, que recién aparece a exportarle hace 6 años. Hoy es el mayor proveedor de carne vacuna a China en apenas 6 años. Uruguay estaba un poco antes, porque claramente Uruguay, cuando tuvimos el problema de lactosa en los países del Mercosur, Uruguay tuvo un comportamiento mucho más transparente y el mercado le abrió rápidamente la vuelta una vez superado el problema de la eventual transmisión del virus. Pero fíjense que crece, pero bueno, es todo lo que puede dar, no tiene mucho más, porque es un país claramente que hoy ya exporta el 75% de lo que produce, mucho más no puede exportar. Luego viene Argentina, que también, como Brasil, prácticamente empieza a exportar en el 2014-2015, hace 6 años nada más, es el segundo proveedor de carne vacuna para China. Fíjense ustedes como de alguna manera en el 2021 y por efecto de el cepo exportador deja de crecer, es más, decrece ligeramente en su participación, si no hoy estaría probablemente en un volumen muy superior de aprovisionamiento a China. Luego viene Nueva Zelanda, que como Uruguay es un país que exporta el 80% de lo que produce y no tiene mucho más para dar, y luego algunos otros países, dentro de los cuales Estados Unidos, a partir del acuerdo comercial que tiene desde hace 2 años con China, comienza a ingresar a este mercado con un potencial, por supuesto, de crecimiento importante, pero con un costo significativamente mayor que el de los países del Mercosur. Si nos detenemos un minuto y sumamos Argentina, sumamos Uruguay y sumamos Brasil, Paraguay está, digamos, fuera del mercado porque al tener un acuerdo con Taiwán, digamos, China no le permite el ingreso, mucho menos ahora que, como saben, están en serios problemas políticos, ¿no? Y beligerantes. En cualquier caso, Mercosur representa algo más del 75% del aprovisionamiento de la carne en China. Cuando miramos ahora cómo ha evolucionado el precio que paga el consumidor, lo vamos a ver en yuanes, pero lo que importa no es el valor en sí mismo, sino las tendencias. En los últimos, digamos, 5 años, cómo evolucionó el precio al consumidor en un país cuya inflación no supera el 3% anual. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, digamos, son crecimientos de valores reales, no solo nominales, que paga el consumidor por las carnes. Cuando uno mira, digamos, la evolución del cerdo, se va a encontrar precisamente que a partir de finales del 2008 y durante todo el 2019, digamos, hubo un crecimiento espectacular del precio de la carne de cerdo que, como verán, más que duplicó su valor al consumidor, o sea, se le volvió carísimo porque claramente le faltó, había una fuerte cultura de consumo de carne de cerdo y pagaron el doble, ni más ni menos. Luego, a partir de una mejor oferta de carne de cerdo, por esto que les comenté, de la recuperación, del cambio de sistema productivo, de las fuertísimas inversiones en criaderos con bioseguridad, etcétera, etcétera, y mejoró la oferta, el precio de la carne de cerdo, que es la carne popular para ellos,
vuelve a bajar, queda igual por encima del promedio de lo que tenía antes de que aparezca la fiebre porcina africana, pero se ubica en torno de los, digamos, 25, 27 yuanes por kilo al consumidor en China. Cuando miramos el pollo, que lo verán que por supuesto tiene un proceso de crecimiento que parece mucho menor, pero cuando uno mira el 2018 estábamos hablando de 18 kilos y cuando uno mira el 2020 o al final del 2019 estamos hablando de 23, hubo un fuerte incremento, estamos hablando de más del 20%. Luego cae un poquito en el 2021 porque pollo y cerdo de alguna manera se reemplazan unos a otros como la carne más accesible y de mayor consumo. Y luego miramos la carne vacuna. Y acá para mí es el tercer gráfico y dato en importancia para poder de alguna manera proyectarse de cara al futuro. Claramente la carne vacuna subió en el 2019, subió en el 2020, pero lo más sorprendente es que aun cuando la de cerdo bajó de manera significativa, la carne vacuna siguió subiendo, es decir, no acompañó la baja de la carne de cerdo. La caída de precio de la carne de cerdo no le hizo mella a la demanda, que claramente era insatisfecha y por lo tanto el precio siguió subiendo, lo que muestra de alguna manera lo que comenté hace un par de diapos atrás, que de alguna manera hay un crecimiento estructural de la demanda de las formas de consumo que pasaron de ser ocasionales y extrahogareñas casi para eventos a empezar a consumirse de manera casi cotidiana en formas de cocción más occidentales, digamos hamburguesas o topping de pizzas, pero adicionalmente se va incorporando dentro de la comida hogareña. Esto, yo le diría, es tan importante como los dos primeros gráficos que vimos, porque siendo que China es claramente el gran consumidor de carne vacuna en términos de volumen, no de kilos por habitante, y esta tendencia de crecimiento estructural dentro de sus habitantes nos permita proyectar, y de hecho ya hoy apareció la primera proyección de la FAO respecto de los consumos para el 2022, y siguen hablando de crecimiento del 15 o 20% en el consumo de carne vacuna china. Cifras que, insisto, multiplicados por la cantidad de habitantes, resulta difícil de acompañar en la oferta y por lo tanto es un efecto de tensión alcista en los precios internacionales. Bien, ¿qué pasó de alguna manera en los últimos 3 años desde que Argentina empieza a considerar a China como un mercado importante? Yo diría, empezamos a exportar 2015, 2016, 2017 estaba ubicado en el tercer o cuarto lugar como cliente. Desde el 2018 en adelante pasó a ser el principal importador. Vean ustedes qué pasó, digamos, en este periodo con la importación en términos de volumen por mes de carne que ingresa a los puertos chinos. Acá van a ver de alguna manera el efecto de la fiebre porcina en la primera rayita, como en el 2019 hubo un crecimiento importante en el volumen, como en el 19, en el 2020 en pleno COVID, con subas y bajas, con momentos en que ingresaba mucha carne, pero quedaba trabada en puertos, entonces al siguiente o los siguientes 2 o 3 meses se importaba menos porque había que desagotar los depósitos y había que distribuirlas y después volvía a crecer. En fin, una especie de sub y baja que continúa en el 2021, pero que si uno traza la línea de tendencia en el crecimiento de volumen, muestra que de alguna manera en 3 años las importaciones de carne en China se multiplicaron por 3. Es decir, pasamos de 70 a 210.000 toneladas importadas mensualmente. Una cifra extraordinaria. Cuando miramos los precios, acá sí vamos a ver todavía
mayores diferencias, un fuerte crecimiento de precio durante el periodo pleno de la caída de la oferta china, la propia por la fiebre porcina africana, una caída importante hasta el mes de octubre por el efecto COVID, la caída de la actividad económica, la caída del poder adquisitivo, incluso la imposibilidad de comidas extrahogareñas, y cómo a partir de octubre, cuando recupera de alguna manera ya con la vacunación y el control intenso que hizo China de la pandemia, cómo empieza a recuperar actividad y prácticamente no dejó de subir el precio. Insisto, esto está hasta agosto, ya sabemos que en septiembre y en octubre lo que se está cerrando, ya se está cerrando prácticamente en niveles más parecidos a los $6.000 que a los 5.500 que había cerrado en agosto. Es decir, el precio no deja de subir, los volúmenes tampoco. Esto es China, esto es algo realmente impactante, y con esto de alguna manera quiero terminar de comentarles qué está pasando en el mundo. Un solo comentario para redondear, porque hablé básicamente de la demanda. Si hablo de la oferta, hoy existen básicamente 2 o 3 problemas, si Argentina es un problema. Vamos a ver qué pasa a fin de año, si el gobierno libera o no las exportaciones. Hay muchas dudas respecto de que lo haga, pero digamos, hasta ahora es la promesa. Pero digamos, Brasil sigue todavía, digamos, sin poder ingresar carne a varios mercados, principalmente el de China, que era su mercado estrella, por efecto de la aparición de 2 animales con vaca loca atípica, que ya lleva más de un mes. Todos pensamos que en 15 días el tema se iba a resolver. No solamente no está resuelto, sino que no hay ningún indicio de cuándo se va a resolver, siendo que Brasil es el principal exportador de carnes del mundo y es el principal, largamente exportador de carne a China. El faltante de Brasil en China es claramente también un tensionador de precios al alza. Y el segundo, yo diría así, efecto problema o limitante, está dado básicamente en Australia, que desde hace casi 2 años, habiendo sido el principal oferente de carne en China y el de mayor prestigio, por haber estado mucho tiempo y por haber hecho las cosas bien, prácticamente hoy está restringiendo sus exportaciones a China, digamos, por cuestiones de política exterior, digamos, que arrancan hace cosa de un año, cuando Australia le cuestiona a China el origen de la aparición del virus, ¿no? Australia puso en duda seriamente que hubiera sido una transferencia vía animales, y no que haya sido un problema de un escape de un laboratorio. En fin, cuestiones que afectan de alguna manera al mercado internacional, en este caso con menor oferencia de producto en el mercado. Cuando vamos a Argentina, y ahora nos vamos a concentrar un poquito en qué pasó con esta historia del cepo, que arrancó allá a finales de mayo. Recuerden, el 20 de mayo, el día 17, que fue un lunes, recuerdo, se inauguraba la CIAL Shanghái, la feria de comercio internacional más importante, particularmente en China, la primera con presencia de compradores después de la pospandemia, si cabe la expresión, o en todo caso de haber recuperado la presencialidad. El día 17 se abre el stand en Shanghái, y el día 17, más o menos a la misma hora, el presidente Fernández le avisa a los exportadores que va a cerrar las exportaciones porque los precios en el mercado interno habían subido por una serie de comentarios adicionales y argumentos que poco valor tenían, o en todo caso poco valor en función de la medida tomada, y que por 30 días iba a cerrar las exportaciones, salvo las cuotas país-país, es decir, Hilton, la cuota 481 que se puede exportar a Europa también, o las 20.000 toneladas que se pueden exportar
anualmente a Estados Unidos. Es decir, cerró el mercado. Por un mes, allá para justamente cuando se cumplió el mes, el 22 de junio, abre un cupo, una cuota, equivalente al 50% de las exportaciones del segundo semestre del 2020, y se las asigna en función de la past performance exportadora de cada una de las plantas a las 50 plantas que habían estado exportando a distintos destinos. Razón por la cual, digamos, en esta apertura parcial, lo que hace es, le entrega el negocio a 50 plantas, de las cuales 25 empresas pasan a dominar el mercado de la exportación en un 90% del volumen disponible. Deja totalmente afuera del negocio a los exportadores sin planta, muchos de ellos nucleados en APEA, que es una asociación de exportadores que viene trabajando hace ya casi 25 años con una, digamos así, una trayectoria impecable, le saca las cuotas y deja fuera a una cantidad importante de operadores, muchos de ellos matarifes que habían encontrado en las exportaciones un negocio adicional, y le deja de alguna manera libre el negocio, libre de competencia, a estas 25 plantas, la mayoría de las cuales pertenecen al consorcio ABC. En estos cupos, lo que sí hace es, hasta fin de año, prohíbe la exportación para cualquier destino, no solamente China, de 7 cortes: el asado, el vacío, el matambre, la falda, la cuadrada, bueno, y un par más, la paleta, que de alguna manera representan en una faena aproximadamente el 25% del peso de la res. Es decir, limita muchísimo la posibilidad de agregar valor cuando se está trabajando una media res, sobre todo la de vaca, conserva y manufactura, que adicionalmente, al no poder exportar, le genera un perjuicio importante al exportador, porque son cortes que no tienen una demanda natural en el mercado interno por el tipo de animal de donde proviene. El 23 de agosto, y yo diría más por presión de Israel y de la embajadora argentina, que la verdad se puso el tema al hombro y presionó muchísimo a Argentina, este gobierno accede a dar unas 3.500 toneladas al mes para las 16 plantas habilitadas para hacer kosher, que eso está vigente y por supuesto recién empieza ahora a disfrutarse. Cuando se instrumentó, se estaban yendo los rabinos están viniendo, se estima, la semana que viene, así que a partir de la semana que viene va a ser un factor de demanda interesante para, sobre todo, novillo, no Hilton. O sea que acá hay un temita para empezar a mirar, que lo vamos a recordar al final. A fin de mes, que es cuando se le vencía, digamos, el periodo anterior de restricciones, lo vuelve a prorrogar, tal como estaba, digamos, el 22 de junio, sumándole estas 3.500 toneladas, y justamente esta semana, después de una espera larga y muchas promesas, acaban de liberar el equivalente aproximado a 5.000 toneladas mes de exportación peso producto de carne generada en vacas, manufactura y conserva, tipificadas DIE, con destino a China, y en este caso, solo en este caso, le permiten exportar los 7 cortes prohibidos. Razón por la cual, seguramente a partir de la semana que viene, vamos a ver una demanda creciente por estas categorías en el mercado, porque claramente, digamos, va a haber por lo menos las 63 plantas de ciclo 1 y 2 que recibieron esta cuota, van a estar pujando por una mercadería que seguramente no les va a resultar suficiente a la demanda. Yo diría, esto fue un poco el cronograma de lo que fue ocurriendo. A mi gusto,
digamos, el principal problema y no resuelto es que han dejado afuera de la competencia en términos de competir por la compra del ganado y presionar eventualmente a la generación de mayor precio para el productor. Han sacado de la cancha la competencia, han quedado concentrados en 25 empresas, muchas de ellas que se sientan en la misma mesa de una entidad que, a mi gusto, y en función de lo que vamos a ver en las próximas diapositivas, limita mucho la potencialidad de que estos excelentes precios internacionales que vimos en el inicio de la presentación puedan volcarse en buena medida al precio del ganado. Y finalmente, como para poner un número, con todo lo que se ha ido liberando, yo diría, si comparáramos el potencial anual que podríamos exportar, estaríamos en torno de las 800.000 toneladas. Comparado con lo que se exportó el año pasado, sería un 10-15% menos. Comparado con lo que hubiéramos exportado este año, si no nos hubieran limitado, que hubiera sido 1 millón o más de toneladas, claramente la diferencia se agranda. Esto en realidad es un detalle de cómo se conforman estas 800.000 toneladas de alguna manera anualizadas en el volumen y por categoría. No quiero perder el tiempo, esta presentación claramente les queda a ustedes, les queda por supuesto a la organización DAN, así que después verán cómo se las transfieren, pero en todo caso está disponible. Yo me ofrezco a que me hagan la consulta que necesiten para clarificarle, a efectos de no robarle más tiempo en la charla de hoy. Cuando miramos ahora un poco los efectos, digamos, de lo que ocurrió con estas medidas y el deseo y la voluntad del gobierno de bajar los precios de la carne al consumidor, miramos todo el año, desde enero a la fecha, ha sido efectivamente el índice de precios del novillo del mercado de Liniers. Claramente llevaba una suba importante, lo mismo que la carne vacuna, que claramente había subido. Fíjense ustedes, incluso hasta junio, en su raíz alcista, había subido en apenas un año casi un 28%, incluso muy por encima de los precios del ganado. Pero bueno, por efecto claramente del cepo y todo lo que ello llevó, digamos, de lado, porque hubo control sobre el mercado de Liniers, hubo presiones sobre el supermercado Coto y algunos otros para que no vayan a comprar el Liniers y de alguna manera presionaran a la suba. Es decir, uno habla del cepo, pero hubo otras medidas en paralelo, no publicadas, no presentes en un decreto, que claramente tuvieron efectos disuasivos a la eventual suba de precios. Y esto es el índice de precios al consumidor. Claramente, cuando uno se paraba en junio, uno podría entender la decisión del gobierno de tomar alguna medida, pues dicen, che, el precio de la carne sigue volando muy por encima de la inflación, tenemos que hacer algo. Ahora, primero lo que hicieron, y no quiero ser peyorativo, la verdad fue un desastre, pero digamos, asumamos que algún efecto tuvo, pero resulta que ahora el precio de la carne al consumidor empezó a retrasarse respecto de la inflación y nadie dice nada, ni que hablar del precio de la hacienda respecto de la inflación. Cuando uno mira ahora cómo evolucionó el precio de la hacienda para exportación, y acá está ponderado la vaca china, el novillo Hilton y el novillo no Hilton, claramente el que menos bajó o el que recuperó, digamos, valores en pesos fue el novillo Hilton. La vaca china recién ahora en pesos nominales empieza a parecerse. El novillo no Hilton todavía está por debajo en pesos nominales de los valores que tenían mal. Ahora, cuando lo miramos, digamos, en dólares, que es para el exportador su costo, lo que para nosotros es nuestro producto de venta y nuestro ingreso por ventas, para el exportador es el costo de la materia prima que transforman en su producto final,
que son los cortes de exportación. Entonces, cuando uno mira realmente el valor a los que exportaron en forma ponderada dentro de lo que es Hilton Europa, cortes para China y cortes para Chile, que en su conjunto componen el 80% del valor total exportado por Argentina, uno ve que el precio de exportación superó el 25% de aumento en dólares, ya no en pesos nominales, en dólares. Y ellos pagaron por nuestro novillo en dólares oficiales, léase, tuvieron como costo Es decir, que de alguna manera, cuando yo les dije, miren, lo peor que ha pasado con esta distribución y cepo no es solamente que restringieran las exportaciones, sino que las concentraron en pocas manos, que vendieron 25% más caro en dólares y pagaron en promedio hasta hoy incluso 5% menos en dólares, quedándose con una diferencia de margen no menor a un 30% respecto de la mercadería. Es decir, es probable que en mayo estuvieran perdiendo plata, no lo pongo en consideración, pero está muy claro que por la concentración y el manejo que pueden tener de los valores, sumando a una cantidad de presiones sobre Liniers, bajaron los precios de su materia prima, es decir, nos perjudicaron claramente a nosotros, mientras que ellos tomaron todo el beneficio. Por eso cuando yo miro solicitadas que dicen todos perdimos, yo suelo decir, y se enojan mis amigos de los frigoríficos, algunos, mejor dicho, casi todos perdimos y algunos ganaron. Bien, y esto es lo que pasó con el consumo. Esto es lo que pasó con el consumo. El efecto, de alguna manera, de la presión sobre Liniers, el efecto claramente de menor oferta, digamos, en el mercado interno de sus productos de la exportación, hizo que el valor de los productos que vendemos nosotros, léase novillito liviano o vaquillona, ajustados por inflación, es decir, ajustados o corregidos en moneda constante, bajaron a niveles impresionantes. Antes del cepo estábamos hablando de 230 pesos en moneda constante, el novillito que hoy está en 190, y de prácticamente 215, 217 la vaquillona, que hoy está más cerca de 170. No son valores nominales, los valores nominales están ligeramente más altos, son los valores que finalmente percibimos ajustando por el efecto de la inflación. Acá claramente el gran perjudicado de las medidas que tomó el gobierno fue el campo, y por eso a veces a mí, insisto, no quiero hacer con esto ningún tipo de cargo, me sorprende que no hayan sido más firmes ayer en algunas expresiones las entidades que nos representan, sabiendo que hay hoy presidentes de rurales y sabiendo además que esta conferencia está apoyada por Carvap, le diría, me hubiera gustado que le hubieran mostrado más los dientes y menos la sonrisa, porque claramente hasta ahora esta fiesta disparatada con fines eleccionarios la estamos pagando los productores. Bien, paso a otro tema para ver el efecto que ha tenido sobre las exportaciones. Acá van a ver todo el año 2020, digamos hasta el mes de diciembre. En ese mes, en ese año, digamos, el promedio ponderado sobre exportación peso-producto, no equivalente a res con hueso, peso-producto era en torno a los 52.500 toneladas por mes. Ese promedio siguió hasta el momento en que le pusieron el cepo a las exportaciones, pero desde el cepo en adelante, los 3 meses hasta ahora, con datos disponibles, indica que habríamos caído en un volumen del 30%. Vamos a ver seguramente un septiembre que va a recuperar algo, un octubre que va a recuperar mucho más a raíz de este cupo que han cedido, y un noviembre y diciembre que seguramente, incluyendo las 3.500 toneladas de collar, también va a crecer más, y vamos a terminar, es muy probable que terminemos, entre 760
y 780.000 toneladas. Pero gracias a que los primeros 5 meses fueron similares a los del año pasado. Cuando miramos ahora qué ha pasado con lo que exportamos, y esto sí es importante o interesante mirarlo para entender que el ingenio y la creatividad argentina no tiene límite. El gobierno prohibió la exportación de cortes de carne, básicamente muchos con hueso, debido a que los 7 cortes contenían los cortes con hueso, los cortes con hueso más valiosos que quería China. Pero no prohibió, porque no lo consideró o porque no le importó, no prohibió la exportación de hueso sin carne, hueso pelado sin carne. ¿Me sigue? La pata, parte del espinazo pelado, la rótula de la rodilla, bueno, en fin, una cantidad de huesos. Fíjense ustedes cómo de alguna manera los cortes de huesado que los van a ver sobre el eje de la izquierda, en enero del 2020, si ustedes quieren, en junio del 2020, representaban el 90% de lo exportado y apenas el 10% eran cortes con hueso. Básicamente era el asado, el cogote con hueso y algún cortecito más. Cómo de alguna manera en los últimos meses llegó a bajar, digamos, la exportación de cortes, sin hueso a casi el 70%. Por supuesto, del otro lado, la exportación de hueso o corte con hueso, que era prácticamente un 7%, el último mes conocido representó casi el 30%. Es decir, el ingenio argentino, ahora exportamos hueso. Es un disparate, pero tengan en cuenta lo siguiente. Hoy un hueso con un poquito de carne, sobre todo el del espinazo, que es muy valorado, para hacer el fondant, para cocciones largas como hacen los chinos en sus potajes, digamos, lo llegan a pagar hasta $1.600 la tonelada puesto en Puerto Chino. Un valor que, llevado a la salida de frigorífico, es cuanto menos 10 veces más lo que vendía el frigorífico el hueso con destino a harina de hueso para alimentación de pollos y algunos productos medicinales. Es decir, ahora somos exportadores casi en un 30% del volumen de hueso. Y voy a ir cerrando la charla con la última parte, que tiene que ver con la estructura de la oferta y la demanda. Yo diría que gracias a las exportaciones de China, y esto se lo decimos al gobierno en cada oportunidad que se nos presentan, gracias a los excelentes valores que la industria de la exportación pagó por la vaca china, pudimos de alguna manera mejorar la productividad de nuestros rodeos. Nos sacamos vacas improductivas, vacas que solíamos tener en el campo hasta casi diría como resguardo de capital, si cabe la expresión, que estaban de vacaciones, aunque parezca una redundancia, que bueno, falló, pero bueno, ahora que está gordita la voy a preñar. Bueno, no, cuando la vaca se pagó bien, todo eso se fue del campo, se reemplazó por animales jóvenes con mayor capacidad productiva y el rodeo argentino en 2 años, y es un periodo muy corto, empezó a generar mejoras significativas en la eficiencia productiva. En esta línea ha mejorado la relación terneros-vientres en servicio, que el gobierno, desconozco por qué, todavía no lo ha publicado, pero se conoció la semana pasada los datos de la vacunación, de la primera vacunación del 2021, y claramente se ve una mejora muy significativa en la relación de ternero y vaca. Con lo cual, hoy me animaría a decirles que el histórico 60, 61%, 62% de marcación de la Argentina está superando el 65%, y si logramos mantener esta eficiencia productiva en el rodeo de cría, podríamos estar pensando en 1 o 2 años en llegar a un 67%, que era casi una utopía
cada vez que nos planteábamos el tema. Y por último, y no menor, digamos, el proceso de incremento de recrías pastoriles, porque no da el encierre de corral, porque empezamos a ver al negocio de la recría como un negocio importante que se adiciona a la cría para agregar kilos de mayor valor y mejorar la rentabilidad de un campo que antes era 100% cría y hoy siendo cría y recría le cambia totalmente la ecuación en términos de margen bruto. Y en 2 años hemos mejorado o incrementado el peso promedio de faena en 6 kilos res. Pasamos de 125 a 131 kilos, si Dios quiere, a final de este año. Todos datos tremendamente positivos de cara a una mayor oferta de terneros y de carne en términos generales. Este es un gráfico que me gusta mostrarlo porque muestra de alguna manera cómo en apenas 5 años, o 4 si uno lo mira en perspectivas, digamos, fue creciendo el proceso de recrías. Del total de los terneros y de la invernada que se movía en el 2027, aproximadamente, digamos, el 18% de los animales iba a otros campos, aproximadamente. Hoy, en el año 2021, el 27%, casi 10 puntos porcentuales más, van a campo o se quedan en campo. A la inversa, en aquel momento casi el 82% y pico, un poquito más, iba directo de campo a feedlot, y hoy de campo a feedlot está yendo más o menos el 73%. Es decir, de alguna manera hemos modificado el proceso productivo, aprovechando los sistemas pastoriles, haciendo más carne a pasto, mejorando el margen bruto de digamos, de los 2 primeros eslabones productivos, agregando más kilos en estructurales de esos animales y mandándolos a engordar con mucho más kilos y menos kilos sobre la base intensiva de grano. Entonces, un proceso virtuoso, entre otras cosas, que nos genera más kilos o más peso animal por animal faenado. Y el segundo es un tema que para mí es esencial comprenderlo. Uno puede seguir la evolución de una oferta futura en función del stock, ¿no es cierto? Es decir, uno dice, bueno, el stock en realidad que yo tenía el 2008, por efectos de aquel desastre, ¿se acuerdan de la tormenta perfecta, de precios ridículos, cierre de exportaciones, falta de estímulo total, sequía? Y acá fue cuando perdimos 10 millones de cabezas, 10 millones de cabezas. Y a partir del 2011, y por efecto de esta caída y falta de oferta, los precios empezaron a recuperar, se recuperó el margen de la actividad y fuimos subiendo en el stock. Bueno, yo diría, al 2011, 2021 estamos esperando un stock que supere los 55 millones de cabezas, frente a los 54,5 que teníamos a finales del año pasado. Ahora bien, una cosa es el stock y otra cosa es la producción, porque en el medio tenemos ingresos por terneros, tenemos salidas por faena o mortandades. Vamos a dejar la mortandad fija, porque la verdad es difícil hacer una mortandad promedio en el rodeo argentino porque no se declaran. Las mortandades se detectan por diferencias de vacunación, exceptuados los ingresos y egresos por nacimiento o faenas o ventas. Pero lo que vamos a ver es que más allá de la producción, que por supuesto en el 2009 fue tremenda, apenas produjimos 2.100.000 toneladas. Claro, en este mes vendimos, extrajimos del stock 16 millones de cabezas que por supuesto fueron todo a pérdida, ¿no es cierto?, en términos de productividad. Y a partir de ese momento, yo diría, no dejamos de crecer. Es decir, cuando se nos dice que el productor argentino prácticamente no mejora su productividad, que sigue estando estancado como hace 50 años, es una mentira absoluta, pero absoluta total. Si uno tiene en cuenta que en los últimos 25 años la ganadería le transfirió a la agricultura 35 millones
de hectáreas de sus mejores suelos. No es que la ganadería sea propietaria, sino que eran los suelos de lomas que usaba justamente para tener más cargas y balancear mejor la oferta forrajera, digamos, y pese a haber cedido esos 35 millones de hectáreas, la producción y la oferta no cayó, es decir, ya de por sí, yo diría, por lo menos medalla de cobre o de bronce, ¿no es cierto? Pero si encima uno le puede mostrar que una cosa es la oferta proveniente de la faena y otra cosa es la producción genuina, que es la que hacemos todos nosotros, stock inicial, ingresos por terneros, salidas por ventas, salidas por mortandad, stock final. Bueno, esa cuenta nos da que este año vamos a cerrar con un crecimiento no menor a casi 300.000 toneladas respecto al año pasado, o 250.000 o 280.000. Y eso es un montón. Ya sea para destinarlo al mercado interno, equivalen a algo así como 6 kilos más por habitante y por año, o para la exportación, que a valores de $5.000 equivalen a algo así como 1.150 o 1.200 millones de dólares más de ventas o de ingresos. Y por último, y antes de cerrar a las conclusiones, un poco lo que nos está pasando hoy para poder continuar en la cadena productiva. Es decir, cómo es la relación de precios de la invernada respecto del gordo y cómo es la relación del gordo respecto del alimento para poder encerrarlo y agregarle los últimos 80 a 100 kilos. Claramente hoy la relación entre el precio del maíz y el precio del gordo a faena, para un novillito, que sé que tiene hoy el mayor precio, si uno lo compara con el eje de la izquierda, donde supimos tener muchos meses entre, yo diría, 10, 10 y medio y hasta 11 kilos y medio que podíamos comprar con el valor que vendíamos un gordo para faena, hoy estamos por debajo de 10, entre 9 y 9,50, que si bien deja margen, es un margen muy pequeño para contrarrestar la fenomenal diferencia o extracosto de reposición que tiene vender un gordo y reponer un flaco, una invernada, un ternero, un novillito liviano o lo que fuera. Hoy estos valores son nominales, maíz, Rosario, no tomé Bahía Blanca, daría mucho peor. Ustedes están con precios de Bahía Blanca, para el que vende maíz, maravilloso, para el que lo tiene que consumir, no tan maravilloso. Tomé Rosario, porque de alguna manera regula mejor los valores del maíz en la Argentina, y el gordo sin gastos, sin considerar gastos, nominal. Si le consideramos gastos, el número es peor. Y lo mismo hice con un valor de ternero de venta nominal sin agregarle gastos y un gordo de venta nominal sin restarle gastos. Si uno le agrega el factor gastos, hoy el costo de reposición no baja del 45%. Y en ese valor no hay negocio de engorde a corral, no importa cuántos kilos le meta, no importa si lo hace con maíz propio, no importa lo que haga, no hay forma de que cierre un número en el engorde a corral. Y si el engorde a corral no cierra, más allá de la voluntad de muchos operadores de mantener un determinado stock, porque luego son matarifes o porque tienen un frigorífico y luego le agregan algún valor en las etapas siguientes, claramente ha limitado y limitará aún más los encierres. Y por lo tanto, la oferta futura va a caer y por lo tanto, los precios para Navidad, que tanto se preocupa el gobierno, ya están jugadísimos. Así que yo quería ir un poco al cierre, pasé los otros rápidos como para ir cerrando, pero quería hacer un poco el resumen. Y el resumen para proyectarnos un poco. El gobierno va a mantener el cepo hasta fin de año. Yo creo que va a seguir, pero esta es la promesa. Por ahora, digamos, vayamos a dormir en paz. Claramente el ingreso a feedlot, con lo que les acabo de contar, está muy restringido,
y por lo tanto, digamos, la oferta futura, sobre todo de pesados, va a ser muy limitado. Claramente hay los precios internacionales, este nuevo cupo de vaca china y la vuelta del kosher son elementos de presión alcistas sobre la oferta de ganado Hilton, de ganado novillo no Hilton y de vaca china o 481. Por lo tanto, yo diría, aun cuando esté concentrado, esperen subas a partir de la semana que viene. Yo diría, con subas importantes y por encima de la inflación para la vaca tipo china, para la gorda UE, para el novillo 481 y el novillo Hilton. De alguna manera, con valores, yo diría, mucho más importantes a partir de la primera o segunda semana de noviembre. De ahí para adelante, y es muy poco o nada lo que el gobierno pueda llegar a hacer para bajarlo. Cuando uno hablamos del consumo liviano de feedlot especial, bien terminado, que hay poco y que habrá poco también, también se va a vender muy bien, sobre todo cuando pasemos la segunda quincena de noviembre en adelante y la demanda por este animal exceda la capacidad de la oferta. Y diría, el negocio del novillo de campo o del consumo de campo o novillo fuera de cuota va a seguir con valores limitados y son lamentablemente las dos categorías con menos chances de capturar estos incrementos que estoy viendo de acá a fin de año y por supuesto excediendo también ese periodo. Bueno, espero no haberlos aburrido, estoy disponible para las preguntas y si no fui claro en algo, acá estoy para hacerme cargo. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Acá estamos con algún auditorio presente, así que vamos a dar la palabra a las consultas. Buenas noches, Víctor, gracias por tus palabras, nos sirvió mucho a todos. Yo tenía dos preguntas. ¿Cuánto es el valor internacional de la carne kosher? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale la carne kosher? Se va a cerrar en esta semana, pero se está hablando de $8.000 la tonelada. FOB. Sí, sí. ¿Y cuál es el consumo por cápita en China de vacuno, carne vacuna? Y están en torno de los 7,5 kilos, pero yo calculo, soy optimista, pero al ritmo que vienen creciente, no nos debería sorprender que en los próximos 5 años superen los 10 kilos. ¿Y el Hilton, el valor de Hilton hoy? Carísimo. Entre 15 y 15,300. Gracias. Sí, buenas noches. Eugenio Simonetti habla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Yo la pregunta es, hoy en Uruguay están pagando 4.40, 4.20 la carne de vaca china, ¿cierto? Sí. Eso que viene a ser alrededor de $2.20, $2.30, ¿no? En China, en Uruguay siempre tienen 2 puntos menos de rendimiento que nosotros, sí, por el tipo de desposte, así que esa vaca calcúlele un 47% de rendimiento, más o menos, sí, 2,10 kilo vivo. ¿Qué plata sería en Argentina? El problema es que en Uruguay son billetes. Claro, porque ellos y acá nos dan dibujitos. Ellos cobran en dólares billetes. Entonces, si yo le tengo que decir que los $2 o $2 y pico lo tenemos que poner en dólar billete, inmediatamente le digo 470 pesos y usted se desmaya. No, yo lo sé, pero bueno, esa era la pregunta. Por otro lado, yo creo que usted lo debe saber mejor que yo, pero porque yo no sé. Nosotros estamos carneando muy liviano, ¿cierto? No hay ninguna posibilidad de alguna manera para elevar los kilos como para poder producir más carne, porque nosotros, la cantidad de terneros están, lo que pasa es que estamos matando en 3.10, 3.20,
Y bueno, yo veo que en Uruguay, sigo jorobando con Uruguay, porque nunca me quiero comparar con Estados Unidos, porque están muy lejos de los yanquis, de los australianos. Pero ellos están matando 440, 460, y Sí. nosotros no tenemos nada que ver en relación a Uruguay, ¿no? No, hay dos razones y ahora hay una tercera que tiene que ver con el costo del engorde. Pero hay dos razones que nos diferencian de Uruguay, por eso cuando nos comparamos a veces no estamos comparando con la misma vara. Uruguay exporta el 75% de lo que produce y nosotros consumimos el 75% de lo que producimos, con lo cual el modelo animal para uno y otro mercado es diferente. No obstante lo cual, como usted bien dice, y yo voy a hacer autorreferencias, pero fue una experiencia muy rica de casi 20 años, cuando me tocó desarrollar carne cabaña a las lilas, que se vendía entre 20 y 30% más caro que el precio de la carne sin marca, y no me pongo colorado, pero era muy buena, el modelo nuestro no era el novillito o el ternero, que era con el que el consumidor nos comparaba. Nosotros faenábamos animales de 400 hasta 430 kilos. La calidad, la terneza y la satisfacción era similar. Ahora, si yo le pongo hoy un peseto, por decir un corte que es tradicional y emblemático, de 2 kilos 100 o 2 kilos 200 en una góndola, en un paquete, imagínense, no ocurre eso, pero imagínense, y al lado le pongo un peseto de 1,5 kilos, de los dos de igual color, ¿cuál cree que se va a llevar a la ama de casa? El de 1,5. ¿Y el de 1,5 de dónde viene? De un ternero, un ternerón o un novillito de 300, 320 kilos. ¿Y el otro de dónde viene? De un novillito joven, seguramente de igual o mejor calidad, de 430, 440. Entonces, hay todavía una percepción del ama de casa y del consumidor, no tanto y no quiero diferenciar, no quiero hacer distinción de hombre o mujer, sino que yo tipifico al hombre más como el asador y a la mujer más como la de la comida hogareña, aunque no sea así, pero es más así. Entonces, la mujer cuando va a consumir para la comida hogareña busca cortes chicos, primero porque lo relaciona con terneza y no está tan equivocada, y segundo porque además lo relaciona a una unidad para su familia, dependiendo del número, por supuesto, que componga la familia. Cuando nosotros vamos a comprar para hacer el asado, primero somos gastadores impulsivos, ¿no? Entonces, siempre tiene que sobrar asado, por lo menos en mi caso. Si llega a faltar, me desmayo, tiene que sobrar, porque hay que decir que todos comieron bien y nadie quedó. Y además buscamos cortes de animales un poco más pesados, más grandes, porque por la propia cocción sabemos que va a salir más sabroso, igualmente rico. Pero bueno, le respondo, el principal problema hoy para seguir avanzando es que el feedlot hoy no hay forma que le cierre un número. Compre un ternero hoy a 270, 280, como se vendió en el Rogan ayer, ¿no es cierto? Póngale el costo que usted quiera para producir los kilos, usted va a ingresar con 200 kilos, por decir un número, a 270, le va a agregar 100 kilos en los que tal vez gane 30 o 40 pesos, cuando saca la ecuación, si no perdió 10.000 pesos, me llama. No hay forma. Entonces, si eso lo quiere llevar a 100 kilos más, no son 10.000 pesos, son 25 lo que perdió. ¿Soy yo? Eugenia, ¿querés repetir? Sí, no, lo que le decía, que por ahí acá en la Argentina estamos perdiendo la recría a campo y poder entrar con un novillito de 300 y pico de kilos a los feedlot, tipo que se usan en otros países del mundo, ¿no? De hecho, les mostré gráfico como afortunadamente estamos volviendo a la recría. Pero hoy el problema de encerrar un animal pesado en el feedlot es que usted pasa de una conversión de menos de 6-1 en materia seca para hacer kilos livianos a más de 8-1 para hacer pesados con un maíz que vale 20.000 pesos la tonelada,
y en un momento en donde el cierre de exportación poco estimula el valor del más pesado. Es coyuntural, pero todos los signos que lamentablemente nos envía la política pública va en contra del sentido común que usted plantea y que yo concuerdo 110%. Tendríamos que ir a la recría, primero porque es mejor negocio pastoril, segundo porque hacemos más kilos por animal, tercero porque tendríamos saldo para exportar y para consumir. Pero nuestros genios de las políticas públicas exactamente hacen todo lo contrario para estimularlos a hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Eugenio. Víctor, bueno, vamos a pasar a las consultas que nos hacen llegar de la Comisión Directiva de la Rural de Alvarado. Jorge Sánchez nos saluda y bueno, Raúl Pérez Marino, que hace la siguiente consulta sobre: buenas noches, Víctor, ¿cuán estoqueados están los frigoríficos exportadores y cuánto puede incidir dicha situación en la demora de la mejora de los precios? ¿Cuánto están estoqueados? Mucho. Ellos hablan de 50.000 toneladas, que es un montón, porque 50.000 toneladas es un mes completo de exportación. Por supuesto que no todos los frigoríficos tienen el mismo stock, pero es el número que le pasaron al SENASA para presionar al gobierno para que les libere ese stock. Hasta hoy, el gobierno ese stock no se lo ha liberado y para poder venderlo tienen que utilizar parte de la cuota que se les dio originalmente allá, cuando me acuerdo ya la fecha, a mediados o finales de junio, la del 50% sobre la past performance del año pasado. Pero esa cuota es muy limitada, son 37.500 toneladas para todos los exportadores. Por lo tanto, si solo usaran esa cuota, les llevaría un mes y medio sacarse del stock. De modo tal de que esto es un problema que me dicen, yo hablé esta mañana con el vicepresidente de ABC, que estuvieron reunidos con el ministro, que le van a encontrar una solución. ¿Cuánto limita el precio? Nada, nada. Es un problema financiero de quien tiene que sostener el stock y operativo en función de la poca disponibilidad de cámaras. Ahora, desde el punto de vista del negocio, porque las nuevas 5.000 toneladas que le permite integrar los 7 cortes, son todas de las nuevas faenas, es decir, no podrían vender nada de lo que tienen en stock. Así que para hacer este nuevo negocio tienen que salir a comprar mañana. Así que yo no vinculo una cosa con la otra. Entiendo que es un problema, pero en este caso no debería pegarnos en el precio. Está muteada, Mariela. No se te escucha. Muy de nuevo. ¿Por qué no se avanza con la venta de carne despostada para el mercado interno? ¿No permitiría llegar con mejores precios a los diferentes mercados internos? Miren, yo era presidente, ya estoy viejo y hago autorreferencia, era presidente de lo que era el consorcio exportador en aquel momento, se llamaba AYAC, pero es igual de lo que ahora es el ABC. Cuando el gobierno largó el corte por Lozano, estamos hablando de hace exactamente 25 años y no 26. En aquel momento, los consumeros, que son por supuesto quienes distribuyen y manejan el negocio de la carne en el consumo interno, y los carniceros se opusieron fuertemente porque decían que terceros le iban a desportar la carne y que la habilidad del carnicero es hacer per se el propio desposte, que le sacaba mejor rinde y que se pagaba con eso de alguna manera su sueldo. La realidad es que, yo lo dije en aquel momento y 26 años después lo sigo repitiendo, la media res es funcional a la evasión y la evasión es funcional a la caja política. Si comprendieron los pasitos que di, comprenderán por qué va a ser difícil llegar a la propuesta que tan sensatamente me hicieron y que por supuesto apoyó 2000%. Yo no sé si lo voy a ver. Hay un decreto firmado que dice que el 1 de enero se va a empezar no por los cortes, sino a trocear el animal o a vender por cuartos. Yo ya le firmo que no hay posibilidad alguno
que lo implementen. Razón por la cual lo que veremos en cualquier momento es un decreto postergando, hasta que el decreto muera. Yo me río para no llorar. Es así. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrés. Sí, es increíble que Víctor nos dé una muy buena noticia y nos haga llorar al mismo tiempo, porque nos dice que los precios vuelan y no lo vamos a ver, o lo vamos a ver en menor cantidad, y a su vez a nosotros nos dice por qué no hicieron el remate dentro de 15 días que los precios van a subir. No. Si van a subir, mañana te lo sacan de la mano. Mucho este último decreto donde se liberan esas 5.000, pero a uno le sigue quedando que el decreto mismo dice vamos a seguir nosotros manejando el mercado. Te liberamos, pero está ahí nomás, lo vamos a ir viendo, vamos a crear una comisión de no sé qué. Me da esa impresión, quería saber la tuya. Y así como la embajadora israelita vino y pateó el tablero, los chinos no vienen a patear el tablero cuando estamos atrapando su alimento, digamos. Lo primero yo diría, lo de que China venga a patear, seguro que no. China no hizo absolutamente nada, no ahora que ya lo que queda es muy poquito, porque ya con esta última liberación el gap que queda por sumar ya no es tan representativo, sino que no lo hizo en mayo cuando cerramos el 100%. Tenían ya contratos cerrados y había mercadería lista para exportar y no lo hicieron. China tiene un mecanismo distinto, te aprieta por otro lado y te saca por otro lado, pero no con la franqueza y la forma tradicional que tenemos, digamos, los occidentales, e incluyo en esto a Israel, digamos. Israel y la embajadora, que disculpen lo que voy a decir, pero está dicho en el mejor de los sentidos, que tiene atributos que hombres no tienen, planteó seriamente en llevar a un planteo dentro de la Organización Mundial de Comercio si Argentina no le liberaba las exportaciones a Israel, porque Israel había dejado de comprarle a Polonia para crecer en Argentina, con lo cual, digamos, había argumentos muy fuertes, pero yo insisto, si en lugar de esa embajadora hubiera habido otra persona con menos entusiasmo y menos fuerza, no sé si lo hubiera logrado. Ahora, no tengas miedo, porque si va a subir dentro de 15 días, mañana la gente hace cola para comprar antes de que suba. Esperemos, que te estén escuchando. Bien. Víctor, vos ya hablaste del tema, pero te hago la pregunta un poquito más subjetiva. Lo del cepo, la promesa de liberación del cepo a la exportación, ¿es netamente político o hay avidez en el ingreso de divisas? ¿Cuál es tu percepción sobre esta promesa de diciembre? No la van a cumplir. Electoral, pseudo electoral. No la van a cumplir, Mariela, no la van a cumplir. Y no la va a cumplir, entre otras cosas, porque el precio de la carne va a subir. Entonces van a decir, te liberé y ahora me subiste los precios, entonces ahora te vuelvo a cerrar. Castigo. Bueno. Dejamos unos minutitos más, si hay alguna otra consulta, por acá por la mesa. Eugenio. No solamente aclararte, Víctor, que muchos de nosotros creemos que por ahí el comunicado de las entidades fue muy light. Bueno. Yo me sentí incómodo, pero tenía que decirlo. No. Estamos de acuerdo. Creo que CARVAP en ese caso ha sido un poco más duro que su entidad madre CRA, pero bueno, CARVAP puede salir a decir algo porque es una entidad única, digamos. CRA en la mesa de enlace es una de 4, por lo cual tiene que consensuar con otras. Uno por ahí tiene
o cree que tal vez hay cosas que uno no se entera a este nivel, y que por eso han sido más suaves, menos suaves. Yo creo que por ahí la política hoy se está equivocando, entonces en otros temas por ahí hay que dejarlo y no distraerlos porque se siguen equivocando. Entonces, dejarlos que se sigan equivocando y no no darles un motivo para que, yo creo que pasa por ahí el asunto, pero es una opinión personal mía, nada más. Coincido, Andrés, coincido. Yo integro la Comisión de Carnes de la Rural, y se discutió mucho el tema. Se discutió mucho, como lo han discutido ustedes, primero la imposibilidad de hacer medidas de fuerza o ese tipo de cosas en un proceso electoralista hubiera sido un error garrafal. Y creo que hay como una especie de compás de espera, decir, bueno, ok, hacé la tuya, equivocate solo de acá al 14, el 15 te espero a la vuelta de la esquina. Exacto. Sí. Yo creo que es eso. Eugenio. Sí, nosotros estuvimos en Carvap en algunas reuniones en las que se quería hacer una manifestación, un corte de ruta, pero bueno, yo creo que lo que se hizo fue lo más posible a no pelear en un momento que no queríamos pelear. Esta gente lo que quería era chocar con un grupo que siempre es nuestro en el campo y por eso buscaba un enemigo a nivel público y yo creo que no lo consiguió y yo creo que eso fue una medida adecuada. Me da la impresión de que no se podía salir a pelear más. Igual vos fijaste que cayeron y esperemos que sigan cayendo. Muchas gracias por tu alocución y lo que estuvimos hablando con vos y esperemos estar siempre cerca pronto. Gracias. Bueno, Eugenio, coincido totalmente y en estas cuestiones de halcones y palomas yo creo que la mesa de enlace actuó con mucha prudencia y diría estratégicamente muy inteligente. Hubiera sido un error ir a la confrontación. Muy bien, gracias. Si no tenemos ninguna otra consulta, ya te vamos a liberar, Víctor. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que están físicamente acá. Todas las personas que se han conectado son muchísimas. Así que siempre enriquecedor, siempre atrayendo muchísimo el interés de la gente. Así que infinitas gracias, Víctor. Y por supuesto a las rurales que han tenido la iniciativa de este encuentro. Nuevamente gracias. En la rural de Tres Arroyos y en la rural de Guamini. Bueno. Muchas gracias, Víctor, de parte nuestra. Muy interesante tu charla, con datos que uno a veces no se espera, así que es muy interesante. Y muchas gracias, Mariela, y a la Mutual DAM por darnos esta posibilidad de tener esta charla que enriquece a todos los productores del partido de Guamini. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes una vez más, ya con Dan tenemos una larga relación. Fue mi primer charla virtual cuando todavía la charla no era virtual. Y yo digo, ¿cómo será esto de la camarita? Pero bueno, hoy ya estamos cancheros. Y les reitero, quedo a disposición, Mariela y el grupo tienen mi contacto por la consulta que quieran a disposición. Así que, bueno, muchísimas gracias, un abrazo virtual y nos seguimos viendo. Gracias. Muy bien.